Ayer por la noche, el gobierno de Estados Unidos lanzaba una alerta para Mexicali en materia de seguridad, suspendiendo vuelos, incluso anunció el consulado. Posteriormente se filtró una noticia de un supuesto robo de drones, que había peligro de que iban a atacar los edificios gubernamentales o las sedes relacionadas con los Estados Unidos. Y de inmediato comenzaron los cuestionamientos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Esto es una guerra híbrida? ¿Es una narrativa falsa? ¿Es real? ¿Cómo vamos leyendo estas acciones de Estados Unidos? Mi querido Ramiro Padilla, siempre es un gusto recibirte, querido amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Jesús, gracias por la invitación. Pues sí, igual que tú, pensando tratando de encontrar en la cuadratura del círculo, ¿no? Que es básicamente lo que hace Estados Unidos, que es soltar un rumor y ver hasta dónde va, ¿no? Hasta pareciese, ¿no? Un experimento social como el de Poncho Gutiérrez, ¿no? De repente eh, eh, saber, ¿no? Cuáles son los alcances. Vamos, todo tiene con los Estados Unidos todo tiene una intencionalidad, no es de gratis. Y siempre le he dicho yo, mi querido Jesús, como la dinámica del vecino envidioso. Tienes un terreno a un lado de una mansión, le echas concreto y el cuate de la noche pues te lo echa a perder, ¿no? O pones una ventana y te la quiebra. Eso es Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es este vecino envidioso que nomás está viendo cómo joderte la existencia. En este caso particular, como tú bien lo planteas, se da la alerta. Recibo un mensaje de un amigo mío, escritor Pablo Aldaco, que vive en Colombia. Me dice, ya ves, ya sabes lo que pasó en Mexicali. Y yo le digo, pues no, no tengo idea de lo que pasó en Mexicali. Y puedo averiguar. Pues hay una alerta, me dice, del gobierno de Estados Unidos que va a suceder algo muy gordo, ¿no? Y ya después, como a la 1 de la mañana, me escribió otro amigo, Antonio León, un poeta de Mexicali. Me dice, estoy muy preocupado por lo que va a pasar en Mexicali. Y dije, pues realmente Mexicali no va a pasar nada, esa es la realidad. Y si te das cuenta, en esta construcción de esta narrativa, dicen, bueno, no pasó nada porque les advertimos, ¿no? Ese también es maravillosa. Hicimos la inteligencia, el trabajo de inteligencia para evitar que algo sucediera en Mexicali, porque tuvimos a buen recaudo a averiguar bien y filtrar la información. ¿Y quién valida la información de la DEA? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién puede auditar que esto que dijeron los norteamericanos es verdadero? O simplemente cae dentro del terreno de la especulación, como siempre lo ha sido. Eh, Casos hay muchos, ahorita estamos, como tú bien lo planteas, en una guerra híbrida, porque más bien yo veo en esta circunstancia un tema de señalamiento, de no dejar funcionar, porque está funcionando muy bien el tema del gobierno de la 4T en muchos aspectos. Se ha reducido la violencia más de un 40% en el caso de los índices de crimen doloso, por ejemplo. Entonces, los norteamericanos dicen, ¿dónde podríamos entrar aquí para asegurarnos de que no haya estabilidad en el país? Y esa es una de las tantas medidas. No sé si sepas que en Estados Unidos estudian todos los países. Creo que los centros que estudian a México son como 3 o 4 edificios en no sé qué ciudad de un montón de pisos. O sea, se dedican a recolectar información, se dedican a recolectar información de todos los países. Eso es lo que hace Estados Unidos. Entonces uno se pregunta cuántos centros de estudios sobre Estados Unidos hay en México. Pero nosotros somos más vivos y entendemos cuál es la naturaleza de nuestra relación. Yo lo planteaba aquel Jeffrey Davidoff, ¿no? Cuando escribió El oso y el puercoespín, no sé si recuerdas aquel libro eh, del embajador de México. Y la plaga que han sido, ¿no? Y también los embajadores de Estados Unidos en México, de triste memoria. Pero en particular en este caso, en el caso de Mexicali, pues sí me parece muy de mala leche estar asustando a toda la gente. Yo le decía a mi amigo el de Mexicali, al escritor, le decía, pues no hay ningún edificio que se vaya a caer en Mexicali, ¿no? En el caso, porque primero pensaban que era un terremoto, porque la alerta pensaban que ya después, de a poco, empezaron a salir los medios, pues que no, que era un tema de un cartel que tenía preparados unos ataques. Y uno se pregunta, de acuerdo a la lógica, mi querido Jesús, ¿por qué un cartel dada la debilidad a la que están enfrentando todos los carteles en México, porque esa es una realidad, los carteles en México se están enfrentando a una debilidad no vista de los tiempos de Calderón. Ya no pueden utilizar
la misma fuerza y la misma violencia como lo utilizaron en la década pasada, ¿no? En los últimos 12 años, ya no se puede, en los últimos 20 años, a partir de la guerra de Calderón. Entonces, ¿por qué alguien, una facción de cartel, diría, voy a visibilizarme atacando instituciones del gobierno y voy a hacer que me persigan y que me destruyan, porque el poder del Estado es muy superior al de una facción de un cartel? Entonces, por eso de repente uno como que, caray, como que ¿por qué lo haríamos? ¿Y por qué la DEA de repente diría así? Ahí vienen los rusos, ¿no? Los rusos van a hacer esto, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo más conveniente para un cartel es su supervivencia, ¿no? Y son de cierta manera hasta reactivos. Los carteles ejercen la violencia de otra manera, ejercen la violencia porque son, digamos, compañías o empresas neoliberales, que la única diferencia con las otras empresas es que se disputan el territorio de manera violenta. En otros casos se ponen de acuerdo, como las 5 familias que detentaban el monopolio del gas en México y que te subían el kilo de gas a lo que ellos les pegaba la gana, ¿no? Porque ya se habían puesto de acuerdo. En el caso del narcotráfico, no. En el caso del narcotráfico es una empresa neoliberal que, que defiende sus territorios de manera violenta. Entonces, por eso que de repente a mí me hace como, no me gusta mucho utilizar la expresión, pero pues se usa mucho, me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido esto de por qué alguien, por qué yo iría a patear un avispero sabiendo que va a haber consecuencias muy funestas para mí si voy y pateo el avispero. Y luego volteo al otro lado y descubro pues que aquellos que lavan más de 700 mil millones de dólares al año, los que mandan cerca de 1 billón de armas a México y los que mandan en efectivo, no sé si 40, 50 mil millones de dólares, nos acusan a nosotros de narcoestado, ¿no? Y de las acciones que se deriven de un narcoestado. Entonces, por eso que de repente te digo, la lógica no acompaña esta circunstancia en particular, esta de Mexicali, mi querido Jesús, ¿no? Oye, querido, ya nos decías, es ilógico. Construcción narrativa de Estados Unidos para justificar algo más. ¿Por qué Baja California es tan importante para los Estados Unidos, incluso en cuestiones geopolíticas? ¿Por qué centrarse particularmente ahí? ¿Es por la cercanía, por los vínculos comerciales que existen, o simplemente como Sinaloa de repente que lo ubican y es parte ya de sus estrategias? Es la puerta de entrada, digamos, no sé, no conozco el número exacto de personas que usan drogas en Estados Unidos. Hay una especulación, puede ir de los 20 a los 60 millones de personas que usan algún tipo de sustancia ilícita. Eh, 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 Más bien, yo pienso, en este juego que está jugando tú, cuando tú lo planteas, cuando bien interpretamos el asunto de por qué Baja California, por ejemplo, una forma, cuando se arroba, bueno, te arrobas el derecho de decir que tú eres el que está moralmente correcto en el mundo, porque como tú bien lo planteas, es un tema de narrativa, y pues tú tienes muchos elementos para construir una narrativa que te haga pintar como el bueno. O sea, en las guerras los norteamericanos son los mejores, digamos. Los rusos llegaron al final para la foto en la Segunda Guerra Mundial cuando perdieron casi 30 millones de habitantes, los rusos en la Segunda Guerra Mundial derrotando al nazismo, por ejemplo, ¿no? Pero si tú entiendes la narrativa norteamericana, pues no es que los norteamericanos fueron los que ganaron la guerra con una poquita de ayuda de los soviéticos. Pero esta es una construcción de la narrativa. Enrique Dussel lo decía, el 80% de la información que consumimos tiene que ver con los Estados Unidos. Y una derivación de la información de Estados Unidos, pues hay que entender que también tiene que ver con los medios sionistas, quien te cuenta la historia. Ahora, el ahora desprestigiado Noam Chomsky lo decía en su libro Piratas y Emperadores. El dueño de la narrativa es el que te cuenta todo, ¿no? Estamos ante DC y Marvel, ¿no? Los superhéroes, yo había escrito en algunos de los libros el tema de los superhéroes norteamericanos que son perfectos y muy rubios, y todo que lo que tenga que ver con el imperio, pues tiene que ver con la bondad, y todo lo que tenga que ver con nosotros, con la maldad siempre va a ser morena, nunca va a ser blanca, ¿no? Y ese es bien el trabajo que han hecho. De hecho, por ejemplo, cuando tú bien lo planteas, ¿por qué se le sigue diciendo marihuana? ¿Por qué no sé, no hay un anglicismo, ¿no? Como weed, de uso más adecuado? Porque obviamente se plantea que en la década de los 20 y los 30 querían asegurarse los norteamericanos que marihuana estuviese asociado a lo mexicano, por ejemplo, ¿no? Porque es una forma de control de narrativa. Aunque la cajita fonadora de los norteamericanos
después es difícil pronunciar marihuana, ¿no? Era porque obviamente querían asegurarse de que marihuana estuviese atada por su nombre en español a los mexicanos y a las otras minorías. Entonces, eh, en este caso, derivado de lo que tú planteas en el caso de Baja California, y esa estrategia de humillación pública que tienen los norteamericanos, por ejemplo, para decirte, te voy a quitar la visa, el caso más reciente del hijo del presidente, te voy a quitar la visa, porque ellos saben que es un acto de humillación pública y que tú le das la posibilidad a la famélica y casi inexistente derecha mexicana, le das la posibilidad de tener algo de qué asirse. Dicen, y empieza pues la especulación, es que se lo quitaron por esto, empiezan a construir una serie de hipótesis que no tienen sustento en la realidad. El mismo caso de Marina del Pilar. Marina del Pilar, pues obviamente pecó de ingenua cuando le quitaron la visa y estaba tratando de congraciarse con los norteamericanos, pero los norteamericanos no quieren que nadie se congracie con ellos. Lo que quieren es asegurarse de que estés humillado públicamente. Si no, pregúntale a Daniel Noriega, ¿no? En Panamá, que trabajó para la CIA y al final, cuando dejó de ser útil, pues lo agarraron y lo mandaron a podrirse y a morir en la prisión. Siempre lo han dicho, ¿no? Los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses. Y sus políticas de Estado son, que reflejan ese sentimiento y esa orientación. Cuando tú preguntas, pues Baja California es colindante, pues toda la zona de la California, la cultura californiana, es colindante pues, con el mayor mercado de estupefacientes de Estados Unidos, que es California. Nadie lo puede negar. De la cantidad de miles de millones de dólares que se manejan en esa frontera y nosotros que somos frontera Baja California, diría el escritor, un amigo mío, Antigua California deberíamos de llamarnos, y la California norteamericana debería llamarse la Nueva Albión, yo diría la pérfida Albión, ¿no? Por decirlo de alguna manera shakespeariana. El asunto es que nosotros, que somos una península que está escasamente poblada, no sé si lleguemos a los 4 millones de habitantes en Baja California Norte, pues nos enfrentamos ante esta dinámica que es, pues obviamente, ya ha sido de siempre, desde la prohibición del alcohol. Nuestro mayor monumento histórico en Ensenada, el Hotel Riviera, tiene que ver con la prohibición del alcohol y con que los mafiosos empiecen a embriagarse, ¿no? De aquel lado, de ahí nos quedó el edificio histórico de Riviera, ¿no? Y siempre ha sido el tema de la prohibición y siempre ha sido el tema del puritanismo norteamericano, utilizando a su contraparte mexicana para satisfacer ciertos aspectos que no se puede satisfacer en la sociedad norteamericana. Yo que viví 25 años allá, te lo podía decir, el momento de cruzar aquellas puertas giratorias en San Isidro para regresar a México, hasta sentías el aire más claro, ¿no? Se sentía siempre en Estados Unidos, siempre se ha sentido, y ahora más con las medidas de gobierno siempre se ha sentido un ambiente más relajado del lado mexicano. Y la pregunta es, mi querido Jesús, si los norteamericanos son incapaces de evitar que haya tráfico de drogas en sus cárceles de alta seguridad, ¿qué les espera a los demás? Yo siempre he preguntado eso. ¿Por qué no pueden evitar? Al contrario, se administra. No sé si recuerdas aquel caso de la Operación Rápido y Furioso, donde asesinan a un agente de la DEA con armas que el mismo gobierno de Estados Unidos permitió que traiga a México. ¿Tú sabes qué pasó como una semana o 2 semanas después? Porque desapareció la información. Recuerdo yo escribía para, sin embargo, en ese entonces yo me pregunté, eh, ¿qué pasa? Estados Unidos atrapó y metió a la cárcel a más de 400 narcotraficantes en una sola operación. Entonces, la pregunta que yo hice, mi querido Jesús, fue, o sea, atrapas 400 narcotraficantes de golpe y los metes a la cárcel por el tema por derivados de la operación Rápido y Furioso. Eso significa que ustedes norteamericanos siempre supieron dónde estaban, dónde vivían y a qué se dedicaban. Y no fue sino hasta que hubo el asesinato de un agente de la DEA que se organizó el aparato del Estado, dio un manotazo a la mesa y les dijo a todos los grupos criminales, aquí el que manda soy yo. Pero esa información, como bien sabes, y muchas veces sucede, pues desaparece de los medios porque no es conveniente para la narrativa. Alguien dijo, caray, aquel cuate el Padilla descubrió, lo encontró, ¿no? Sacó hebra, ¿no? Del hilo y descubrió, pues, que obviamente nosotros somos los que determinamos cómo funciona el narcotráfico en Estados Unidos y que sirven a nuestros intereses. Y que todos sabemos, a través de la historia, mi querido Jesús, que los norteamericanos, pues, obviamente han administrado el negocio del narcotráfico con el fin de socavar gobiernos, de implantar dictaduras y de destruir el tejido social de toda Latinoamérica, no solo México.
y ahora pues hay como una reunión de payasos entre algunos presidentes de derecha en Sudamérica. Pero en el caso de, particular de Baja California, como te digo, pues siendo un estado escasamente poblado y siendo la puerta hacia uno de los mercados más grandes del mundo en cuestión de consumo de drogas, pues nos tocó, como dijo Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Oye, querido, en este marco, con todo lo que excelsamente nos planteas, ¿crees que se siga incrementando? Es decir, ¿crees que que se continúe esto? ¿O si se llega a un ejemplo, perdón por la especulación, pero hasta de una especie, no sé si es más lo autotentado, o más bien dicho, autoataque por los propios Estados Unidos, o estos ataques de falsa bandera? Pues todo es posible. Ya hay que recordar que la guerra contra España fue un ataque a la bandera, la intervención militar fue a esa bandera. Los Estados Unidos pues tienen ya en su manual de intervencionista, pues tienen la misma. Ahora la pregunta es qué hay en estos territorios, por ejemplo, en Sonora, ¿por qué hay tanto litio y por qué no se puede controlar? ¿Dónde hay tierras raras, por ejemplo? ¿No? Y el conflicto que ha habido geopolítico con China, que parece que tiene el 60-70% de las tierras raras, que son esenciales para el desarrollo de la tecnología. En Tamaulipas, por ejemplo, qué casualidad que las zonas donde hubo más guerra de narcotráfico, hubo más carteles Z en el noroeste, en el Golfo, lo que tú quieras, esos carteles. Qué casualidad que justo en esa zona donde se estaba despoblando por la guerra entre los carteles, al parecer hay las mayores reservas de gas fracking, ¿no? De gas shale, que se pasa fracking. Como decía, creo que fue Guadalupe, la profesora Guadalupe Correa, fue la que dijo, pues nomás sigue la línea del dinero, sigue la ruta del dinero y vas a descubrir hacia dónde confluyen los intereses. Todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver con el control y con la estrategia de desestabilización. Lo que te decía yo al principio, cuando me preguntas esa estrategia del vecino envidioso que pretende, bajo todas las circunstancias, asegurarse de que no estés bien, de que no estés contento. Es, la estrategia de Estados Unidos es decirte, yo te mando y yo decido el grado de felicidad que tú puedes tener. Vamos, mientras gobernó la derecha, pues Estados Unidos era muy consecuente con Peña Nieto. Es más, ¿por qué están sueltos Felipe Calderón y Vicente Fox, y por qué está suelto Salinas, y por qué está suelto Cedillo, que han sido criminales todos? Es obviamente por la connivencia con los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Es muy fácil de entenderlo. Ahora, obviamente, si tú muestras, y esta es la parte más difícil, porque volviendo al tema de lo que planteaba Jeffrey Davido, ¿no? El tema del oso y del puercoespín, donde obviamente don Jorge Castañeda no sale muy bien parado, le dice hasta lo que se va a morir, ¿no? En el libro. Pues, eh, Jeffrey Davido dice pues, que la relación entre México y Estados Unidos ha sido la de un oso contra un puercoespín. El puercoespín ha tenido que desarrollar estas espinas para cuidarse de aquel que le puede dar un manotazo y le puede matar. Entonces, a partir del 2018, donde se establecen ciertos límites y ciertos parámetros, por ejemplo, los agentes de la DEA ya no pueden entrar como Juan por su casa sin ninguna información, ¿no? Es simplemente yo entro, yo entro a México y hago lo que me pega la gana. Hay que recordar el caso de Ovidio y aquel estado de sitio en Culiacán, que probablemente si averiguamos los caminos, pues conducen a la DEA, ¿no? Entonces, obviamente López Obrador dice cómo que entran los agentes de la DEA como Juan por su casa y les limita la participación. Y a la DEA no le conviene, ni a la CIA, ni a los organismos de inteligencia de Estados Unidos, no tener la posibilidad de operar libremente en todos los países. Obviamente ya ahorita vas a Argentina y vas a Colombia y puedes decir con toda la sinceridad del mundo que fueron como Echeverría, ¿no? Son agentes de la CIA, de la Estrella y Milei y los que tú quieras, ¿no? Y Novoa, o sea, se ve muy claro el ingenierismo de Estados Unidos, pero en México que estamos tratando de construir algo parecido, lo estamos haciendo con tengo que decirlo, con todas las limitaciones que nos permite el diseño geopolítico, que estamos construyendo una soberanía y esa soberanía pues nos pone en una situación incómoda ante Estados Unidos porque estamos determinando nosotros los mexicanos qué es lo que queremos hacer con nuestro futuro. Y cuando tú determinas
¿qué es lo que quieres hacer con tu futuro? Pues obviamente va a haber fuerzas que no están muy convencidas de ya no poder meter la mano cuando quieran y como quieran. O sea, vamos, yo lo he dicho en otros temas, lo he platicado, lo he escrito en algunos libros, nosotros, los mexicanos, en el tema del Tratado de Libre Comercio, pues nos convertimos simplemente en una vasta reserva de mano de obra barata para los norteamericanos. Es por eso que la pobreza en México fue por diseño y es por eso que se destrozó el campo mexicano, porque se hizo un trato desde las élites para que los campesinos mexicanos se fueran a enriquecer a los granjeros norteamericanos que están altamente subsidiados. Por eso te digo, todo tiene que ver con esta dinámica de un país explotador y extractor de riquezas con un país que puede ser una potencia emergente en las próximas 2 décadas, que somos nosotros, y una potencia emergente que puede llegar a ser la octava o novena economía en el mundo si seguimos trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, pues todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con esta realidad norteamericana de tratar de establecer los puntos de control y decir, ustedes, mexicanos, queremos que se mantengan ignorantes, hambrientos, como mano de obra de reserva para lo que nosotros requeramos, ¿no? Y aparte, pues, los mexicanos, como bien tú lo sabes, somos los mejores trabajadores del mundo, los más inventivos y los que tenemos muchas cualidades. Ahorita nos estamos convirtiendo también los más guapos, ¿no? Pero ahí vamos, mi querido Jesús. Mi querido Ramiro Padilla, como siempre, muchas gracias por estos minutos, querido. Al contrario, un placer, y ya saben, pues estamos como es de bien sabido para el público de Jesús Escobar. Yo tengo un canal chiquito de 20,000, me lo tumbaron, obviamente, intereses bien oscuros, no voy a decir quién. Entonces, aquí estamos otra vez con Ramiro Padilla, mi otro canal de YouTube. Los invito a que se suscriban. Estamos como 50 suscriptores de los 1,000. Ya estamos cerca de la victoria, de poder volver a monetizar el otro canal. Ya sabes tú cómo es esto, Jesús. A nosotros los zurdos nos dan hasta con la cubeta, ¿no? Y a los de la derecha hasta les aplauden. Entonces, público de Jesús Escobar, aunque no me vean, nomás vayan y suscríbanse. Ayúdenme a llegar a los 1,000 suscriptores. Ya las horas ya las tengo como 8,000 horas vistas, ¿no? Pero sí en este tema de YouTube y en el tema del trabajo en lo social, sobre todo como servicio social que hacemos, pues ahí andamos, nomás que pues échenos la mano, ¿no? Y ¿Cómo pues te ya saben, pues encuentra, el domingo cómo te encuentra la gente? en Ramiro Padilla o en Chairo Ilustrado busquen, va a haber una foto mía así, muy bien hecha con inteligencia artificial. Y el domingo, a la gente de Guadalajara, si gustan, busquen Foro Umbral. Voy a andar tocando con mi banda de New Wave, los Atomic Marginals. A ver si gustan ir a escuchar New Wave así, medio goticón y todo eso. Pues también a eso le hacemos, ¿no? Y vendemos carnitas los sábados, si se puede, ¿no? Hacemos de todo, mi querido Jesús, para tratar de darle sentido a esta extraña experiencia llamada vida. Te mando un abrazo, Carlos.